Bien, equilibrio espiritual. Vamos a ver a qué se refiere este término que vamos a analizar en esta mañana. Vamos a leer de nuevo el texto que leyó Dani ahorita. Vamos a darle la siguiente para tener la lectura bíblica de nuevo. Dice Mateo 23:23. Ustedes vayan analizando las palabras a ver si efectivamente este texto se relaciona con el título de este tema. Dice Mateo 23:23, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Estas son palabras del Señor Jesús. Y se dirige a los religiosos de ese tiempo, de la iglesia en ese entonces, de hace 2000 años más o menos. Dice, ustedes, pobres de ustedes, dice, pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Y luego agrega hipócritas. Esta es una palabra fuerte, ¿no? Todavía para nosotros, porque cuando alguien nos dice hipócritas nos hace sentir mal, ¿verdad? Y les dice, ustedes dan el diezmo o la décima parte de sus especies. Saben que las especies en ese entonces eran muy preciadas, no era como ahora que en cualquier tiendita encuentras comino, canela, pimienta. En ese entonces era muy costoso porque se dificultaba mucho conseguir las especias, ¿verdad? Dice, ustedes diezman, dice, las especies, la menta, y aquí pone algunos ejemplos, dice, la menta, el anís y el comino. Dice, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como, también pone ejemplos aquí, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y los dos últimos renglones es lo que quiero recalcar y es lo que tiene relación precisamente con el título de este tema. Hasta ahí, pareciera ser que, bueno, pues no diezmes, lo que tienes que eh, es practicar la justicia, ser fiel, la misericordia. Pero el Señor termina diciendo, debían haber practicado esto, es decir, el diezmo, ¿sí? Eso tienen que seguirlo haciendo. Pero, ¿qué dice? Sin descuidar aquello. Es decir, tienes que diezmar, pero no tienes que descuidar las cuestiones de la ley que hablan de la justicia, la misericordia y la fidelidad. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo aquí a los doctores, maestros de la ley y a los fariseos, aparte de hipócritas, les está diciendo que son desequilibrados. Es decir, que nada más toman una parte o la parte que les conviene o una parte solamente de la ley de Dios. Entonces, en esta mañana, en la invitación de nuestro Dios es a que valoremos toda la ley completa y que no hagamos el énfasis solamente en algún asunto, porque, por ejemplo, eh, alguien hace mucho énfasis en la alimentación sana, sí, pero descuida, por ejemplo, el ejercicio, que también forma parte del cuidado de nuestro cuerpo. Y alguien enfatiza mucho el ejercicio, pero este, descuida la oración. Y luego alguien quiere solucionar todo con oración, pero descuida la obediencia y etcétera, ¿no? Entonces, este tema eh, lo que nos invita es a tener ese equilibrio en todas las cosas, ¿eh? Pero en este caso, vamos a enfatizar la cuestión espiritual, ¿sí? Es decir, lo que tiene relación con lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos una definición de lo que es equilibrio. Dice que es una palabra que viene del latín, a equilibrium, es la palabra latina que significa estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él, ¿qué dice aquí? Se compensan destruyéndose mutuamente. Es decir, se equilibra, se anulan las fuerzas de una y otra y se forma un equilibrio. Eso tiene que ver con la física, ¿no?
pero también aquí dice que significa el peso que es igual a otro y lo contrarresta. Es decir, cuando, cuando dos cuerpos o dos materias tienen el mismo peso, pues hay un equilibrio y entonces una contrarresta a la otra. Esto tiene relación con el punto 1, ¿no? Dice el número 3, dice, significa también contrapeso, contrarresto, contrarrestar, o qué más dice, o armonía entre cosas diversas. Entre una diversidad de cosas, la relación entre varias cosas, cuando, eh, cuando hay equilibrio, estamos hablando que hay armonía entre todos, ¿no? Entre todas esas cosas. ¿Qué más significa ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y los juicios? Es decir, en las cosas que yo en juicio o las cosas que yo quiero darle un valor, tengo que ser sensato, tengo que ser que bien medido, ecuánime, sí, en todas las cosas. En otras palabras, ser una persona equilibrada en mis actos, dice aquí, en mis hechos, sí, y en mis juicios, o sea, cómo yo catalogo a otras personas, por ejemplo. También significa actos de prudencia o astucia. Significa ser como astuto, prudente. Cuando yo soy imprudente y no tengo nada de astucia para manejar las situaciones, pues estamos hablando de que no soy equilibrado. ¿Sí? Estos actos de prudencia y astucia están encaminados a sostener una situación, una actitud, una opinión, etcétera. Dice insegura o dificultosa. Una situación que hay que valorar bien, que hay que manejar bien porque es una situación difícil. Si logro tener prudencia y astucia para manejarla, entonces soy una persona equilibrada. Todo esto tiene que ver con la palabra equilibrio. Vamos a ver, vamos a ver la que sigue. Como estamos, como estamos hablando del equilibrio en, en las cuestiones espirituales, entonces la santidad juega un papel muy importante. Eh, ahorita las palabras de Jesús dirigidas a los fariseos y religiosos se refería a conductas o ¿qué diríamos nosotros? A obediencia a la ley. Pero hablando de la santidad, dice aquí que en la cosa de la santidad hay dos extremos. Nosotros somos santos porque somos que apartados para Dios. Un púlpito es santo porque está apartado para predicar palabra de Dios. Un templo es santo porque está apartado solo para la adoración de Dios. Un instrumento musical, un piano, es santo cuando solamente se utiliza para qué? Para alabar a Dios. Entonces, las personas también podemos ser santos, es decir, apartados, únicos. ¿Para qué? Para servir a nuestro Dios. Es Dios quien nos aparta. Solamente yo tengo que aceptar, ¿sí? Pero en la santidad, cuando estamos hablando de ser apartados para Dios, como usted y yo ahorita en este momento apartamos, tenemos un tiempo santo porque lo apartamos para que, primero, porque es el día santo, es el día apartado para Dios. Pero luego dentro del sábado, eh, apartamos un momento para tener esta reflexión en la que estamos. Entonces, pero hay dos extremos y aquí están, dice, por un lado tenemos que el legalismo aquí en la balanza es, ¿sí? Y por otro lado tenemos que abusar de la libertad en Cristo. Abusar o el liberalismo es lo opuesto al legalismo. Si las dos cosas están al mismo, pesan lo mismo, entonces estamos hablando de que hay equilibrio. Pero nosotros podemos hablar, inclinarnos a un lado y regularmente eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Por conveniencia propia, por vanidad, este, porque me conviene.
etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el legalismo y por otro lado el liberalismo, es decir, cuando abusamos de esa libertad que Dios nos da. En otras palabras, estamos hablando de extremismo, y aquí dice que el extremismo es esa tendencia que tenemos los seres humanos a adoptar ideas extremas, eh, especialmente cuando estamos hablando de política y de religión, es cuando utilizamos esta palabra de extremismo. Cuando le dicen a una persona, tú eres muy extremista, cuando le dicen a, a un grupo, es un grupo extremista. Entonces casi siempre estamos hablando de religión o de política. También se aplica a otras cosas, por ejemplo, alguien que come sano y que, no sé, de repente se vuelve legalista en la cuestión de la alimentación y come no sé, come puros rábanos todo el día y durante una semana y entonces alguien le dice, oye, tú eres muy extremista, está bien que hay que comer sano, pero tienes que ser equilibrado, hay que ponerle proteína a tu alimentación, hay que ponerle grasa, hay que ponerle vitaminas. O sea, no solamente una cosa. Entonces, se aplica a cualquier cosa, ¿no? Alguien que estudia mucho y descuida la familia, descuida el, su cuerpo, etcétera, es un extremista también. Entonces, o un legalista, ¿no? Entonces, extremismo es cualquier tendencia que adoptamos nosotros o cualquier idea, tiene que ver con ideas también, extrema. Así que nos vamos a un lugar nada más. Y entonces nos desequilibramos, especialmente cuando hablamos de política y religión. Y como ahorita estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, entonces nosotros podemos irnos a un extremo u otro dentro de la santidad, dentro de la espiritualidad. O nos volvemos, ¿qué? Legalistas, o nos volvemos, ¿qué? Abusones, abusivos de la libertad en Cristo, porque Cristo vino a darnos libertad, ¿es cierto? Y la ley de Dios es la ley de libertad, es una ley para protegernos y liberarnos del pecado, pero se llama ley de libertad. Pero a veces nosotros podemos abusar de esa libertad. Pero primero tenemos que definir bien qué es el legalismo. Dice que el legalismo es un uso excesivo e inapropiado de qué? De una ley. Aquí, y de hecho, legalismo viene de legus ley, la palabra legal significa ley, ¿no? Entonces, es un uso excesivo e inapropiado de una ley. Aquí, aunque no estemos hablando de religión, espiritualidad, cualquier ley, una ley de tránsito inapropiada, una ley civil, una ley de salud, no sé, ¿sí? Que le damos un uso excesivo e inapropiado a a esa ley. Eso es legalismo. También es la tendencia a la aplicación, literalmente hablando, de las leyes, aplicar así muy riguroso, muy literal las leyes, sin qué dice aquí, sin considerar otras circunstancias, sin tener cierta flexibilidad eh, permitida. En el caso de las leyes de Dios, flexibilidad permitida por Dios, lógico, ¿no? Porque Él es el que hizo la ley. Entonces, Él es el único que puede decir hasta dónde podemos nosotros ser flexibles o hasta dónde podemos considerar que otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Eh, por ejemplo, en la iglesia adventista, ahorita pues ya esto ya ni se acuerdan los jóvenes de hoy, pero en la iglesia adventista siempre se prohibió el pantalón, ¿verdad? En la mujer, el uso del pantalón y sobre todo en la iglesia. Ahora pues ya no, parece que nos hemos ido a un extremo por el tipo de pantalón que se usa, no tanto el pantalón en sí. Las prendas de ropa no son el problema, sino el uso que le damos a la ropa o la connotación, ¿no? A la que lleva ciertas ropas, ¿no? Entonces, dice aquí que tendencia a la aplicación literal de la ley. Bueno, eso estaba en los
recomendaciones de la iglesia, podríamos decir, las leyes de la iglesia. Y entonces, nadie debe de usar pantalón, pero resulta que aquí dice, sin considerar otras circunstancias. Y resulta que una muchacha en una ocasión, casi la corren de la iglesia porque no se quería quitar el pantalón, no quería ponerse vestido, pero no, la iglesia no había considerado que otras circunstancias. Resulta que ella tenía un defecto físico en una de sus piernas, ¿sí? Y entonces era mejor para ella, como un medio de protección al bullying y a las personas, porque son muy, muy crueles las personas dentro y fuera de la iglesia, y que les haga sentir a las personas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahorita no vamos a hablar de eso, estoy poniéndolo como ejemplo nada más, que aquí había una circunstancia especial que debía de considerarse con esta muchacha porque ella tenía un problema de una malformación en una de sus piernas. Entonces, sin meternos al asunto de que si se vale o no se vale el pantalón, solamente lo quise poner como ejemplo. Entonces, pero esto aplica en todas las leyes. Hay circunstancias especiales, ¿no? Donde hay algunas excepciones. Pero hablando de la ley de Dios, ¿no? Estas son las normas que pone a veces la iglesia o pone una institución en el trabajo, no sé, donde sea, ¿no? Por ejemplo, el usar corbata, ¿no? Que aquí la ley es esta, dicen en tal lugar, ¿no? Y resulta que ahora que estábamos en pandemia, y de hecho, aunque no estuviéramos en pandemia, los médicos no deben de usar corbata porque es un medio de contaminación. Sin embargo, algunas instituciones le dicen, a ver, el doctor Chapatino tiene que tener su corbatita y así para que se vea presentable. Sí, pero resulta que es un medio de contaminación. De hecho, las corbatas se inventaron para limpiar, ¿no? En un principio. Pero bueno, no vamos a hablar tampoco de eso. Pero a lo que voy es que hay circunstancias especiales en las que se puede ser flexible en las leyes de las instituciones Pero hablando de la ley de Dios, el único que puede decirnos o que tiene la última palabra es, es Dios, porque Dios hizo sus leyes y Él es el que puede decir hasta dónde podemos ser flexibles, porque ahorita vamos a ver un ejemplo en el caso de una de las leyes civiles, perdón, de higiene que Dios mismo le dio a su pueblo. Entonces, el legalismo también se refiere a la formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. A veces por ser tan como legalistas, estamos perjudicando personas, estamos perjudicando trámites, trámites legales, me refiero, ¿no? Aquí está refiriéndose a cualquier tipo de ley, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar más en las leyes de Dios. Acuérdense que los fariseos eran legalistas y Jesús los está reprendiendo por eso, ¿no? Pero existe el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Liberalismo. Es decir, ok, no me apego, como no hay que ser legalistas, entonces empiezo yo a burlar y a evadir y a no obedecer las leyes, y no solamente la de Dios, sino cualquier tipo de ley, ¿no? Vamos a ver la que sigue. Dice aquí el extremo del legalismo, Marcos 7, 1 y 2. ¿Qué dice Marcos 7, 1 y 2? Dice, se juntaron a Jesús, ¿quién? Los fariseos. ¿Y quién más dice? Y algunos de los escribas, los fariseos, o sea, los que reprendió Jesús hace rato en el texto que vimos, ¿no? Pero también, ¿quién dice? Los escribas. Y luego dice, y algunos escribas, dice, eran las personas intelectuales, ¿sí? Dice, que habían venido de Jerusalén, y entonces los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús que comer pan
con las manos como inmundas. Manos inmundas se refiere a las manos como sucias, esto es, no lavadas. Entonces, ¿qué hicieron? Los condenaban. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos, a los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que pasó aquí en esta ocasión? Estaban, dice aquí que algunos de los discípulos de Jesús empezaron a comer sin lavarse que las manos. Ok, no sabemos la situación, ¿sí? Pero, ¿cuántas veces usted ha comido sin lavarse las manos? Una pregunta. Otra pregunta, esa ley de lavarse las manos, ¿quién la hizo? La hizo Dios. Es decir, Dios dio leyes de higiene a su pueblo por medio de Moisés, ¿sí? Pero aquí, recuérdense que los fariseos o los judíos o el pueblo de Israel, la iglesia, se lavaban las manos 7 veces para comer, 7 veces, ¿sí? Entonces, aquí a lo mejor nada más los discípulos se dieron un jabón o no sabemos bien exactamente la situación, pero a los fariseos, a los escribas les pareció que estaban sucios y que cómo se atrevían a comer así. Entonces, pero esas leyes, porque hay veces que decimos nosotros, no, es que las leyes de Moisés no hay que guardarlas, nomás la ley de Dios. Bueno, yo quiero decirles que las leyes de Moisés, él no las inventó. ¿De dónde tomó esas leyes Moisés? ¿Él las inventó? No. Esas leyes se las dio Dios. Y estas leyes de higiene, de salud, se las dio Dios a Moisés, ¿no? Y venían como históricamente practicándose por todos los tiempos, hasta los tiempos de Jesús. Y entonces hay situaciones de que tú puedes, no puedes, sino más bien no puedes lavarte las manos y tienes que comer y no, nunca vas a comer. Tampoco traes gel, tampoco traes alcohol, no hay ninguna gota de agua, así como ahorita que ya las personas, ayer me decía un vecino, oye, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos 3 días sin agua, ¿verdad? Dice, ya se me acabó el tinaco y entonces, pues esos 3 días, pásatela sin comer, porque si no tienes para lavarte las manos, ni tienes gel, ni tienes alcohol, entonces, pues no comas, ¿no? Pero es una ley que dio de higiene que dio Dios, esa que es cierto, ¿no? Pero hay situaciones que dijimos especiales. Y en este caso fue un caso especial. Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Qué contestó? Vamos a ver la siguiente. Jesús les dijo, eh, bueno, no tiene que ver con esta diapositiva, pero Jesús les dijo que en esta ocasión ellos podían comer así. No sabemos hasta qué grado no se habían lavado bien sus manos, ¿verdad? Pero Jesús, el creador de la ley, dijo, no, es que este es un caso que es especial. Ahora sí, la siguiente, hablando del mismo legalismo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por nuestro Dios, Gálatas 3:2 al 5. Dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Porque oyeron con fe. Está preguntándole a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, ¿sí? Dice, tan necios, tan aferrados, tan sopentos sois, dice, habiendo ustedes comenzado por el Espíritu, ustedes comenzaron en esta experiencia por el Espíritu, y ahora ustedes van a acabar por la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Bueno, si es que realmente fue en vano, dice. Aquel, pues, que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por la fe? En otras palabras, aquí el texto está como muy rebuscado, pero en palabras simples lo que está diciendo el apóstol Pablo, él tenía este tipo de lenguaje, ¿no?
en sus epístolas. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, ¿qué es lo que te hace ser espiritual? La cuestión del Espíritu Santo o la ley. ¿Qué es lo que te hace ser apartado para Dios, ser un santo? ¿Qué es lo que hace la ley, pero las obras de la ley o el Espíritu, dice aquí? Es decir, dice, el que suministra el Espíritu, ¿quién es? Dios, ¿sí? Y el que hace maravillas entre ustedes es Dios, es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que nosotros debemos hacer. El motivado por quién? Por el Espíritu Santo. Y lógicamente el Espíritu Santo nos motiva a que a practicar la ley, a obedecer la ley de salud, de ley, leyes de salud, leyes civiles, leyes de la iglesia, de conducta, de todas las leyes que son para el bien de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos induce a cumplir. Pero dice aquí, equilibradamente, sin legalismo. Te inclinas todo así riguroso de la ley y te olvidas de la esencia, ¿no? De lo que es parece que está trabajando por ahí por la cuestión del internet. Vamos a esperar un momentito, pero que pase la siguiente diapositiva. Pero yo quiero recordarles que nosotros podemos ser legalistas en cualquier asunto, no solamente en la iglesia. Ahorita que está la política en su auge, también acuérdense que los extremistas casi siempre son políticos o son religiosos, ¿no? Como los musulmanes extremistas que cometen actos de terrorismo, como los actos políticos, como ¿cómo se llaman? Las manifestaciones políticas de las mujeres últimamente que hacen destrozos y todo eso. Y no nomás de las mujeres, también los hombres y en todas las manifestaciones hay desbarajustes que perjudican a la sociedad. Ellos creen que están atacando a los gobiernos o a los que dirigen a las instituciones, pero en realidad están dañando a la sociedad. Aquí está un ejemplo de legalismo. Dice, los fariseos, dice, ¿por qué es un ejemplo? Dice, porque atan cargas como pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren que mover. Mateo 23, 24, 23, 4. Recuerdan ustedes que los fariseos extremaron algunas leyes, ¿sí? Por eso son extremistas, eran legalistas. Por decir, eh, cuando iban a la iglesia el sábado, podían caminar nada más, ¿cuánto? Un, un kilómetro. Esa ley, no más de un kilómetro, porque entonces si tú caminabas más de un kilómetro, violabas, estás eh, desobedeciendo el sábado. Pero esa es una ley que no hizo ¿quién? Dios. Dios dijo, reposarás en sábado y no hagas tus trabajos y adora a Dios y etcétera, etcétera. Sabemos. Pero los fariseos legalistas le agregaron, decir, no puedes caminar más de un kilómetro. ¿Sí? Entonces, eso fue una de las 600 y ferias leyes que ellos hicieron más rigurosas.
Entonces, pero aquí dice que ellos hicieron de la ley una carga, ¿sí? En lugar de ser una ley de libertad, hicieron una carga. Y entonces, y aplicaban la ley así, rigurosa, legalista, extremista. eh, y entonces dice que la pusieron sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, ¿qué pasaba con ellos? Ellos sí podían caminar 1,5 kilómetros, ellos sí podían cocinar en un sábado, ellos sí podían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos no las cumplían y ellos que las hicieron. Ahora, aquí hay una gran diferencia con Dios. Dios hizo sus leyes, los 10 mandamientos, por decir, ¿no? Leyes de salud, leyes, etcétera. Pero Jesús fue el creador de esa ley porque Jesús es Dios. Y cuando vino a vivir a la tierra, ¿vino a qué? ¿A hacer lo que los fariseos? Sí, es cierto que vino a explicar la ley y también la hizo que más pesada, pero la que, pero la cumplió. Es decir, él dijo, ¿te acuerdas que fue dicho a los antiguos, no adulterarás? Y dice, sí, sí, eso dice los 10 mandamientos. Dice, pues yo les digo que no se necesita el acto del adulterio para violar la ley de Dios. Con el solo pensamiento, ¿sí? Cuando tú deseas la mujer, el hombre, la pareja de otra persona, ya que ya adulteraste y eres culpable del, del juicio y te pueden enjuiciar porque estás violando la ley. Eso dijo Jesús. Entonces, en realidad hizo la ley más pesada, sí, no que la haya hecho, sino que la explicó, ¿sí? Y entonces en la explicación dijo la gente, canijo, entonces no se necesita el acto, sino nomás con el pensamiento, sí, digo, entonces estamos fritos. Eso quiere decir que nadie podemos guardar la ley por nosotros mismos. El único que nos da la gracia y la voluntad y el deseo y la fuerza para guardar su ley es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Es decir, nosotros tenemos que estar entregados a Él. Entonces, en realidad hizo algo parecido con lo que los fariseos, con la grande diferencia que Dios, al explicar la ley, Él sí la guardaba, la obedecía. Fue obediente hasta la muerte. ¿Recuerdan? Eso se dice de Jesús en la palabra de Dios. Sin embargo, aquí los fariseos, los legalistas, ¿qué hacen? Están enfatizando la ley, la hacen rigurosa, pesada, pero ellos no pueden, no pueden obedecer o no quieren, ni quieren ni pueden. Eso es ser también legalista. Entonces, eh, los legalistas están sobre la gente y a veces ellos mismos no hacen lo que están recomendando. Y esto por aquí nos, nos cae a veces o muchas veces nos puede caer el saco porque nosotros también criticamos mucho a quién, a la gente que no es cristiana, que no va a la iglesia, que no guarda los 10 mandamientos. Y dijimos, no, y decimos, no, es que son unos malvados y están satanizados, tienen el chamuco. Pero, ¿y nosotros obedecemos la ley de Dios? Nosotros estamos santificados al 100%. Hay diferentes niveles de santificación. Vamos a ver lo siguiente. El extremo de abusar de nuestra libertad en Cristo. Este es el otro extremo. ¿Qué soy yo? ¿Un legalista o un qué? O un liberalista. ¿Sí? Dice aquí, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo en Romanos. Permanecemos, perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, no, 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 dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que nos hemos decidido a ya no participar del pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? Aquí, igual el apóstol Pablo
echándole aquí mucho, ¿cómo diríamos?, a sus palabras. Él era un escritor un personaje muy intelectual, muy filósofo, y así escribe. De hecho, el libro de Romanos es de los más complicados de todos ¿cómo se llama? Complicados para analizar, ¿no? Me refiero, por el tipo de lenguaje que usa, ¿no? Y él siempre utiliza preguntas. Dice, a ver, vamos a ver, para que la gracia de Dios abunde, necesito ser un pecador, este, consumado. Dice, no. Dice, si la gracia de Dios ha caído en nosotros, nos lo ha dado, y por la gracia de Dios empezamos a qué? A abandonar el pecado, entonces se hace otra pregunta, entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo en qué? En el pecado. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice acá a su izquierda, que dice, el extremo de abusar de nuestra libertad en Cristo. En otras palabras, como Dios es amor, Dios nos extiende su gracia. Dios es muy buena gente, muy buena, es extremadamente bueno. Entonces, yo puedo seguir pecando. Esa es la pregunta. Y eso es lo que hacemos cuando somos muy liberales, así, cuando somos muy extremistas, que, ok, no soy qué, no soy legalista, pero entonces empiezo a pisotear la ley de Dios. El legalista quiere guardarla con punto y coma y no se quiere salir para ningún lado ni un centímetro y juzga a las personas por medio de cómo él interpreta la ley, pero el liberal, que a lo mejor soy yo, no, es que Dios nos va a salvar y él un día me va a convertir y va a cambiar mi carácter y mi conducta. Pero yo no, que yo no, yo soy a gusto así porque digo, no, al cabo Dios sí me salva, porque Dios es amor. Cuidado, los dos extremos son ¿qué? Vale, por eso Dios quiere que nosotros seamos equilibrados en todas las cosas, ¿sí? En nuestra conducta, en nuestra prudencia, en nuestro qué, en nuestro trabajo, en la forma como trabajamos, en la forma de dormir, en la forma de comer, en la forma de relacionarnos con las personas, en la forma de estudiar, en todo quiere Dios que seamos como equilibrados, porque sabe que si nos vamos a un extremo o al otro, nos vamos a qué, nos vamos a perjudicar. Y cuando hablamos de cosas espirituales, estamos hablando de perder la vida eterna, de perder la salvación. No estamos hablando de cosas espirituales. Cuando estamos hablando de cosas terrenales aquí, pues simplemente nos vamos a enfermar y nos va a ir mal en el trabajo, en el matrimonio, en la salud, etcétera, en nuestras relaciones, ¿no? Personales. Pero como estamos ahorita hablando de cuestiones espirituales, entonces está en juego nuestra vida eterna, dependiendo a cuál extremo, más bien no depende a cuál extremo me vaya, a cualquier de los extremos que me vaya, es un alto riesgo. Por eso tengo que pedirle a Dios que me ayude a ser como equilibrado, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué pasa cuando abusamos de esa gracia, de ese amor de Dios? Cuando practicamos, aquí dice una palabra que a lo mejor no conocíamos, dice el antinomianismo, es decir, el anti qué, eh, el antiley, ¿no? La palabra nomos significa ley, ¿sí? Por eso, Deuteronomio, deutero significa otra vez, y nomos ley. Deuteronomio, libro de Deuteronomio significa la ley de Dios por segunda vez, otra vez. Y es que ahí en el libro de Deuteronomio Dios
indica a Moisés que vuelva a escribir que los 10 mandamientos, la ley. Entonces, nomos significa ley. Dice aquí, cuando practicamos el antinomianismo, es decir, cuando nos gusta vivir sin ley. Y aquí yo creo que a todos los seres humanos nos gusta vivir como sin ley. No nos gusta que nos pongan restricciones, que nos pongan límites, que nos pongan... No, o sea, sin ley. Yo estoy así feliz. Estoy practicando en la cuestión espiritual esta situación. Estoy abusando de la gracia de Dios. Cuando creemos que el lema, una vez que salvos, siempre salvos, eso, si creemos ese lema, nos da la libertad para vivir sin obedecer la ley moral de Dios. O sea, es cierto, Dios, nosotros somos salvos, pero tenemos que seguir siendo salvos toda la vida, es decir, obedeciendo a Dios. El ser salvo no me da permiso de que de desobedecer la ley de Dios. Cuando vivimos en pecados ocultos creyendo que Dios lo tolerará. No, es que Dios es, eso pasa cuando, cuando somos extremistas, ¿no? Nos vamos al otro lado y decimos, no, pues es que Dios sí tolera. Ahorita vimos un ejemplo, ¿no? Cuando le permitió a los discípulos no lavarse las manos, no dijo nada, los defendió. No, no malinterpretemos la palabra de Dios. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, no hay que, en la ley moral de Dios no hay ¿cómo diríamos? No podemos guardarla según mi interpretación. Tiene que ser como Dios la dictó. Y al contrario, para que no se malinterpretara, por eso el Señor Jesús dijo, no solamente el acto del adulterio es pecado, sino que el pensamiento, ¿sí? Adúltero también. Entonces, eh, en realidad, nadie estamos capacitados para guardar la ley de Dios. Cuando ya el Señor Jesús le explica y dice, es que así son las cosas, digo yo, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para guardar la ley de Dios, para obedecer? Ah, pues necesito que Dios me dé de su poder, que el Espíritu Santo me maneje, ¿no? En, en, que, que maneje mi vida, que maneje mi conducta, que dirija mis pensamientos, porque recuerden que con el pensamiento puedo desobedecer los 10 mandamientos. Entonces, que Dios controle mis pensamientos. Y finalmente aquí en el 4 dice, ¿qué pasa cuando abusamos de la gracia de Dios? Dice, cuando olvidamos que debemos de vivir en temor y temblor delante de Dios. Miren lo que pasa. Por tanto, dice el apóstol Pablo, amados míos, como siempre, ustedes, ¿qué dice? Han obedecido. Dice, no nomás cuando yo estaba, dice, no como en mi presencia solamente, sino cuando yo no estaba, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor significa santificar nuestra vida, ¿sí? Apartarnos para Dios únicamente, ¿sí? ¿Saben? Eh, Cuando con este texto, también aquí lo que nos está diciendo es de que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está diciéndole, cuando yo estaba con ustedes en la iglesia allá en Filipos, ustedes eran obedientes. Dice, pero no quiero que sean obedientes nada más cuando yo estoy, sino que cuando yo no estoy, también en mi ausencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, un hijo, un niño, un adolescente, un joven o un adulto también que todavía tiene a sus padres, o sea, delante de sus padres se porta bien, pero cuando no están los papás, hace y deshace. No, la obediencia debe ser cuando, siempre. Y hablando de la ley de Dios, yo tengo que ser obediente ahorita porque es sábado y mañana porque es domingo y el lunes porque es lunes, porque ahorita decimos, es que Dios está ahorita con nosotros porque estamos, recuerden que donde están dos o tres, en mi nombre, dijo el Señor Jesús, ahí estoy yo. Y entonces ahorita está con nosotros, Señor Jesús. Pero
estamos bien portaditos, obedecemos nos conmovemos con la ley de Dios. Pero ¿qué pasa el lunes, el martes en mi trabajo, en mi escuela, en la calle, con mis amigos? Eh, ¿Qué pasa ahí? Por eso estas palabras, sea sábado, estés en la iglesia, estés en tu hogar, en presencia de una autoridad o solo, en tu casa, en la soledad o no sé, dice el Señor Jesús, dice, ocúpate por favor en tu salvación con tu propio. Quiero que en mi presencia, hablando de los actos de adoración, seas obediente, pero también cuando no esté simbólicamente, porque en realidad Dios está con nosotros siempre, ¿no? Porque Dios es omnipresente y Él está presente en cualquier lugar que yo esté. Pero según mi concepto, parece ser que Dios no está en mi trabajo. Dios está en la iglesia, sí, eso estoy seguro. Dios está en una reunión como esta, pero Dios está en la plaza, cuando yo estoy en la plaza, Dios está en mi trabajo, también está. Entonces, eh, nosotros debemos de nunca abusar de la gracia de Dios. Es cierto, es un Dios de amor. No sé, vamos a ser legalistas, pero tampoco si menospreciemos la gracia de Dios. Siguiente. ¿Qué tiene que ver la santificación con el equilibrio espiritual? ¿Qué tiene que ver la santificación con el legalismo? ¿Qué tiene que ver con, con el liberalismo? Bueno, recuerden, nosotros somos santos porque estamos apartados para Dios, sí. Él nos apartó. Dice, y sean santos, dice. Esta es la razón por la que nos llama a ser santos, apartados, dice, porque yo soy que, yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí? Primera de Pedro 1:16. Dice, santidad significa ser que sacado de un medio o apartado para un propósito especial. En nuestro caso, hemos sido apartados para ti. Y así hablamos de cosas santas, instrumentos musicales santos, construcciones santas, muebles santos, toda horarios santos, días santos. Santo es todo aquello que está apartado para un propósito especial para Dios. ¿Sí? Entonces, usted y yo fuimos llamados a ser santos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué relación decíamos que tiene con el legalismo y el liberalismo y con esto del equilibrio, que tenemos que ser equilibrados? Ni para hacernos para un extremo del legalista, ni hacernos para el liberalismo. Mantenernos en medio, equilibrados. Vamos a ver la siguiente. Dice aquí, la santidad nos hace sabios para encontrar el equilibrio. Por eso tenemos que ser que santos. Bueno, tenemos que ser equilibrados para que nos vaya bien, lógico, ya dije. Es el equilibrio, ni un extremo ni el otro. Y en todas las cosas, en todas las áreas de la vida. Pero ahorita estamos hablando de la cuestión espiritual. Tenemos que ser equilibrados. Nada de que este mandamiento sí, pero este no. No, equilibrados, ¿sí? Y aquí dice que la santidad es ese elemento que nos hace tener sabiduría para encontrar ese equilibrio. Es decir, en otras palabras, si yo no soy santo, eh, interpretando bien lo que significa ser santo, entonces yo voy a ser desequilibrado en mi carácter, en mi conducta, en mi trabajo, en mi alimentación, en las cosas espirituales. ¿Sí? Por eso está muy relacionada la santidad con el equilibrio. ¿Sí? Aquí tenemos una cita que Primera de Tesalonicenses 5:23, sí. Dice, y el mismo Dios de paz, que dice, los santifique o nos santifique. Pero ¿cómo? Ahorita yo mencioné que hay diferentes en el ser humano, nosotros
tenemos diferentes grados o niveles de santidad. Pero el propósito es que Dios nos siga santificando, nos siga apartando, siga trabajando en nosotros. ¿Para qué dice? Para hasta que nos santifique por completo, que estemos apartados por completo a Él. Dice, todo nuestro ser, es decir, nuestro espíritu, nuestra alma que significa mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, dice, sea todo nuestro ser completo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante la santidad, porque es la que nos da la inteligencia, la sabiduría para ser equilibrados en todas las cosas, para interpretar bien la ley de Dios. Entonces, pero tenemos que pedirle a Dios que nos siga, que, como el deseo de San Pablo aquí, nos siga santificando por completo, porque la santidad es equilibrio espiritual. Si yo no tengo un equilibrio espiritual eh, adecuado, entonces, pues mi nivel de santidad no está completo, es decir, todo mi cuerpo no está completo, ¿sí? Entonces, la santidad es equilibrio espiritual, pero también la santidad es que vivir como Cristo. Entonces, resumiendo aquí, la santidad, una palabra, una persona santa, apartada para Dios, ¿sí? Es aquella que vive como Cristo. Y si vive como Cristo, pues automáticamente es una persona como equilibrada. ¿Equilibrada qué? En todas las cosas, ¿sí? Equilibrada en mi conducta, en mi carácter, en mi alimentación, en mi trabajo, en mi descanso, en las cuestiones espirituales. Soy equilibrado en todo. Y entonces, ¿cómo me va a ir? Pues lógicamente bien, me va a ir bien. Voy a tener algunas dificultades con algunas personas, sí, sí, pero precisamente va a ser con personas que no están como en el mismo nivel de santidad o en el mismo canal de, diríamos, de conducta, de principios, de moral, porque cualquiera que no conoce a Dios, este, puede ser, bueno, y también aunque conozcamos a Dios, podemos ser utilizados para atacarnos unos a otros, ¿no es cierto? Porque Satanás trabaja. Por eso mi santidad debe de ser completa. Es decir, espíritu, mente y cuerpo. Y cuando habla de cuerpo, pues aquí es donde entra el cuidado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando habla de alma, pues el cuidado de nuestros pensamientos. Cuando habla de espíritu, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Ser equilibrados espiritualmente. Vivir como Cristo. Pero ¿cómo le vamos a hacer para eso? ¿Cómo vivir en santidad para poder ser equilibrados? Porque pues el tema me está diciendo que tengo que ser equilibrado. Y de acuerdo al texto que leímos al principio y que vamos a leer al final también, ¿cómo vivir en santidad para ser equilibrados? Necesitamos que santificar. Y la santificación me va a llevar a la conversión. Necesitamos convertirnos a Dios a través de un verdadero arrepentimiento. ¿Pero arrepentimiento de qué? Pues más bien arrepentimiento de todo, ¿no? Porque dice aquí, por la gracia de Cristo somos santificados, para empezar, ¿eh? O sea, yo no soy santo porque yo quise ser santo y yo quiero y yo estoy haciendo todo lo posible para ser santo, no. Soy santo, y empieza el trabajo de santificación en usted, en mí. ¿Por qué? Dice, por la gracia de Cristo. Ya vimos hace rato que nosotros solos no podemos, este, eh, la santificación la da Dios. Por eso dice aquí que Dios nos santifique cada día por completo hasta alcanzar la plena santificación. Entonces Cristo la da a la iglesia de Dios que está en Cristo, dice aquí, en Corinto, perdón, a los santificados en Cristo Jesús. Somos santificados en Cristo Jesús por la gracia de Cristo. No es algo que mi esfuerzo está logrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser santos. Lo que sí yo hice fue atender ese llamado, ¿sí?
Dice, con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, cuando invocamos el nombre de Dios, regularmente lo hacemos con un grupo de personas que también fueron apartadas, fueron santificadas, ¿verdad? Pero dice aquí lo que les dije hace rato, niveles de santidad. ¿Qué dice en relación a esto? Dice, así que pues, dice el apóstol Pablo en Corintios 7:1, dice, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si estamos hablando de que podemos perfeccionar la santidad, quiere decir que tenemos ahorita cierto grado de santidad, pero que podemos seguir que trabajando hasta que se perfeccione en nosotros, ¿sí? Nuestro carácter y todo, hasta que permitirle a Dios que haga ese trabajo. Entonces, sí hay niveles de santidad. Pero tenemos que pedirle a Dios que llegue a santificarnos por completo, que perfeccione la santidad, ¿sí? En el temor de Dios, ¿sí? Y la palabra arrepentimiento, pues, tenemos que ver aquí la definición, ¿no? Arrepentido, dice aquí, es un cambio de mente. ¿Cambio de qué? De pensamiento, dice, de corazón. Corazón, vamos a lo mismo, significa mente, ¿sí? Dice, cambio de mente con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de qué, de dirección, propósito y estilo de vida. Eso es arrepentimiento. Entonces, ¿qué se necesita para ser equilibrado? Primero, este, como ya fuimos apartados, fuimos santos, entonces ahora pedir a Dios que trabaje en esa santidad hasta que nos santifique por completo para poder que convertirnos por medio de un arrepentimiento, porque arrepentimiento significa conversión, ¿sí? Arrepentirse, tomar otro rumbo. Eh, Arrepentimiento viene también de esa palabra de arrendar. Vamos a arrendarnos, decían en el rancho antes, arriéndate muchacho, es decir, regrésate, ¿sí? O vete para acá. Este, entonces, un cambio de dirección, un cambio de qué también, de propósito y un cambio de estilo de vida. Ese es arrepentimiento. Entonces, si yo me arrepiento de todo corazón, porque hay arrepentimiento falso, ahorita lo vamos a ver, un arrepentimiento verdadero, provocado, porque por Dios, ¿no? Porque él, no, él es el que hace todo el trabajo en realidad. Él nos llama a ser santificados. Él nos da la santificación completa. El que Él nos motiva a que nos arrepintamos. Él hace que cambiemos de conducta. Él hace que seamos equilibrados. Es decir, todo el trabajo es de Dios por su gracia. Y miren, porque la tristeza que es según Dios, dice de 2 Corintios 7:10, produce que arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es tristeza. ¿Pero tristeza de qué? Dice, porque la tristeza que es según Dios, hay dos tipos de tristeza, ahorita vamos a ver. Produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento es una tristeza por el pecado, pero que nos lleva o que provoca la salvación en nosotros. Dice, de esto no hay que arrepentirse. Es decir, si tú estás triste por el pecado que estás practicando, que practicaste, ¿qué dice? No te arrepientas de eso, está bien ese tipo de tristeza, eso es lo que quiere Dios, dice aquí. Pero hay otra tristeza, dice. Pero la tristeza del mundo, esa produce que muerte. Por ejemplo, la tristeza que produce una depresión profunda, severa. Y claro que produce muerte, pues tan es así que hay personas que se quitan la vida cuando están deprimidos, ¿sí? Pero ese tipo de tristeza, que inclusive es una enfermedad que se llama depresión, eso produce la muerte, ¿sí? Entonces, pero hay una tristeza que Dios provoca en nosotros. Esa tristeza es ese sentimiento de tristeza
por el pecado, por mis malas acciones, por mi mala conducta, por mi desobediencia a Dios, ¿sí? Por las cosas malas que yo estoy realizando. Dice, esa tristeza, esa es buena, dice, porque esa te lleva a arrepentir. Y de eso no tienes que arrepentirte, al contrario, sigue practicando ese tipo de tristeza por el pecado. Cuando entendemos que hemos pecado contra Dios y nos arrepentimos, esto produce en nosotros una tristeza para bien. Y el arrepentimiento del mundo es solo la tristeza por las consecuencias negativas. Es diferente sentir tristeza por el pecado, porque estoy ofendiendo a Dios, a sentir tristeza por el resultado que me va a traer esa desobediencia. Miren, aquí está la, ¿cómo se dice? La diferencia, ¿sí? Entre el arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, cuando estamos hablando de arrepentimiento, decíamos que había un falso y un verdadero. El verdadero es el que produce Dios en nosotros por medio de esa tristeza por el pecado. Pero hay un falso, miren, arrepentimiento verdadero, tristeza por haber pecado contra Dios. En cambio, el falso, ¿qué? Tristeza por la consecuencia del pecado. Por ejemplo, puedo yo estar triste, resulta que anoche me comí unas gordas muy grasosas ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? Eh, bueno, un alimento muy malsano, ¿no? Me lo comí anoche. Y aparte, para acabar de molar, estaba echado a perder. Y entonces, ¿qué? Me enfermé, traigo diarrea, traigo vómito, estoy deprimido, estoy triste, pero es una tristeza porque traigo diarrea, porque estoy enfermo, porque me siento indispuesto. Estoy triste por mi condición a la que me llevó que la conducta de comerme ese alimento malsano. Sin embargo, el arrepentimiento verdadero debería de ser, estoy triste porque le fallé a Dios, no debí de haber comido eso. Le fallé a Dios, es diferente. ¿Estoy triste porque le fallé a Dios o estoy triste porque traigo diarrea? ¿Sí? Ese es el arrepentimiento falso. El arrepentimiento verdadero es la confesión clara del pecado cometido. Estoy confesando mi falta a Dios. El arrepentimiento falso es la confesión vaga de culpabilidad. O se me hace que la regué. No, ¿cómo que se me hace? Si la regaste. No se presenta excusa, sino que se asume la culpa, el arrepentimiento verdadero, número 3. O sea, bueno, pues es que me comí esas carnitas de puerco muy grasosas, me hicieron mal, pero le fallé a Dios. Estoy triste porque le fallé a Dios. Ah, bueno, ¿sí? No le estoy echando la culpa a nadie, ¿sí? Yo le fallé a Dios. Pero si es un arrepentimiento falso, ¿qué dice? Se presentan excusas y se busca otros culpables. Ay, ya traigo diarrea, me comí esas carnitas grasosas, pero ya es por la culpa de mi suegro, porque pues él me invitó, insistió mucho y me dijo, estoy echando la culpa, estoy como Adán y Eva, ¿no? Cuando desobedecieron a Dios, estaban tristes porque por el resultado del pecado, porque estaban echando la culpa. ¿Qué pasó, Eva? No, pues que la serpiente que tú pusiste ahí en el lugar. ¿Y qué pasó, Adán? No, pues la mujer que me diste, ¿sí? Esta mujer es tremenda, mira nomás lo que provoca. Entonces, en realidad, ahí estábamos hablando de un arrepentimiento que es falso, ¿sí? El arrepentimiento verdadero es, sí, asumo mi responsabilidad y yo no quiero estar así, no quiero seguir así y estoy triste porque le fallé a Dios. Y la última dice es la decisión de alejarnos del pecado, que ya la regué, ya fallé, estoy triste porque le fallé a Dios, pero decido que alejarme y no volver a esa situación. Cambio el arrepentimiento falso que dice, volvería a qué, vamos a darle atrásito, volvería a hacer lo mismo si supiese que tendría las mismas consecuencias, que no tendría las mismas consecuencias, ¿sí? Es como cuando decimos, no, yo si volviera a nacer de nuevo, yo volvería a hacer eso, porque nos gusta este,
la verdad es que desde somos pecadores y disfrutamos la desobediencia a Dios. Finalmente, vemos aquí como un, ¿qué diríamos? Eh, para reafirmar esto del equilibrio espiritual, Dios nos llama a ser equilibrados. ¿Dónde? Eso tiene que ver con la temperancia, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la templanza. Pero en todas las cosas, en todas las áreas de mi vida necesito ser equilibrado. Y hablándose de las cuestiones espirituales, pues con más ganas porque aquí está en juego que mi salvación. Y cuando nosotros veamos la palabra de Dios, cuando estemos con nuestras amistades, con nuestros hermanos en la iglesia, etcétera, por favor, no enfaticemos solamente una cosa de lo que Dios quiere de nosotros. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes sí diezman, dan la 10ª parte de las especies, como de la menta, el comino, el anís, sí. Ustedes cumplen con sus ofrendas, diezmos, sí. ¿Pero qué? Pero han descuidado otros asuntos muy importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esta misericordia, justicia, la fidelidad, pero sin qué, sin dejar de diezmar, sin descuidar aquello. Y hay veces que nosotros aquí, quiero para finalizar, explicar que nosotros uh, uh, aplicamos o obedecemos ciertas partes de la escritura de la ley porque son las que nos gustan. A mí me gusta la comida vegetariana y me gusta hacer ejercicio y nomás estoy duro y duro con eso. Pero descuido que la santificación del sábado, descuido la oración, descuido el estudio bíblico, descuido ¿cómo se llama? El evangelismo, descuido. Entonces, todos nosotros, sí es cierto, tenemos inclinación, un gusto por cierta porción de la Biblia. Por ejemplo, tenemos nuestro libro preferido, que Salmos, que Proverbios, que las epístolas de Pablo. Tengo mis eh, personajes preferidos, sí, como que no, pues el mío es Sansón, el mío es Joven, sí, pero en realidad está bien, esos son gustos, ¿no? Son afinidades, ¿no? Pero tenemos que ser nosotros equilibrados, no legalistas. Si tú comes sano, no estés fastidiando a las demás personas, tú sigue comiendo sano, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque a veces con nuestro legalismo ahuyentamos a las personas. Si tú no usas pantalón en la iglesia, pues no estés fastidiando a los que lo usan, ¿no? Me refiero a que tenemos no nomás agarrarnos de una sola cosa. Debemos de haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, voy a comer sano, voy a trabajar en mi carácter, voy a ser buen trabajador responsable, voy a ser buen padre, voy a ser buen hijo, voy a tener bonitas relaciones con las personas, voy a ser considerado, voy a ser equilibrado en mi alimentación, voy a ser equilibrado en todo, incluyendo las cuestiones espirituales. Porque podemos nosotros ser piedras de tropiezo para algunas personas como lo fueron quienes, los fariseos, ¿sí? Y los maestros de la ley a los que Jesús estaba en este momento amonestando. Entonces, pues mi deseo y oración es que vayamos a pedirle a Dios ese grado máximo de santificación para que la santificación nos haga sabios para encontrar el equilibrio espiritual y en todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Y de esa manera dice que nos santifique el Señor hasta que, por completo, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado todos.